Pues es un gusto de verdad contar con la presencia de todos ustedes en este inicio del nuevo curso de verano llamado México y la Primera Guerra Mundial. Como siempre, bueno, pues les extiendo el agradecimiento de parte de la doctora Patricia Galeana a ustedes que se inscribieron, que están con nosotros en cada sesión, y por supuesto también a nuestros invitados con los que estaremos compartiendo de 6 a 8 de la tarde los martes y jueves de estas próximas 5 semanas. El 28 de julio de 1914 inició la Primera Guerra Mundial. Precisamente durante esos mismos años de la conflagración mundial, en nuestro país tuvo lugar la Revolución Mexicana. Un proceso, bueno, pues también trascendental que dio un giro a la historia de México, y bueno, la Primera Guerra Mundial transformó sin duda alguna la historia del mundo y de la sociedad mundial, pues en general. Como ustedes lo saben, ustedes que atendieron la convocatoria de este curso, vamos a contar con la presencia de destacados historiadores y también expertos internacionalistas que van precisamente a analizar con ustedes las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Iniciamos este curso con la presencia del doctor Silvestre Villegas Revueltas. Silvestre Villegas es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Historia por la Universidad de Essex de Gran Bretaña, es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y catedrático de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas. Es autor de varios libros, de varios textos, artículos, capítulos de libros. Algunos de los títulos son Deuda y Diplomacia, la relación México-Gran Bretaña, 1824-1884, Ignacio Comonfort, grandes protagonistas de la historia de Puebla, una antología de la Reforma y el Segundo Imperio, 1853-1867, Los protestantes, un tercero en discordia en la discusión entre liberales y conservadores sobre la tolerancia religiosa, entre otros títulos. Y bueno, iniciamos este curso con la conferencia titulada Nacionalismo, Imperialismo y Revolución en Europa, 1880-1914. Bienvenido, doctor, y bueno, pues así iniciamos. Gracias. Y buenas tardes a todos ustedes. Cuando la doctora Galeana me invitó a este curso sobre México y la Primera Guerra Mundial, yo le comenté que valdría la pena, yo soy especialista en historia decimonónica y hasta un poco el principio del siglo XX, ver los antecedentes. Nosotros los historiadores siempre estamos, dijéramos, obsesionados con los antecedentes. Pero ¿por qué los antecedentes? Bueno, porque el siglo XIX va a evolucionar de una cierta manera y por los fenómenos que nosotros vamos a ver a continuación, estos van, dijéramos, a unirse como si fuera una especie de cóctel. Y ese cóctel va a hacer explosión precisamente en 1914. Pero la actividad del historiador no solamente tiene que ver con lo que sucede el día atrás, años atrás, décadas atrás, sino también lo que sucede en el presente y de alguna manera algo que nos cuesta mucho trabajo a los historiadores, ver un poco el futuro. Pero viendo en el presente, y eso es lo que en el mundo que nosotros vivimos, piensen dos de los temas que están sucediendo en la actualidad y que perfectamente los podemos hilar para atrás. El caso de Ucrania y Rusia y el caso del enfrentamiento entre palestinos e israelitas. Eso sucede el día de hoy, pero son cosas, son problemas que vienen de mucho tiempo atrás. Y vienen precisamente el caso de Rusia y Ucrania y el caso de la antigua Palestina o de la Palestina dividida, ¿no? De esa época en que los
imperios, el imperio ruso, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio alemán, ¿no?, se reparten buena parte del mundo y que también tiene su contraparte, eso no los vamos a tocar porque no corresponde en este momento con nosotros, que sería Japón y los Estados Unidos, ¿no? Pero entonces piensen ustedes que en la actualidad lo que ha sucedido últimamente en, ¿cómo se llama?, en Ucrania, el derribo de este avión malasio, han dicho, bueno, se está reviviendo la dinámica, el enfrentamiento, las armas de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría es consecuencia, es resultado de la manera en que termina la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, eso no lo digo yo, lo dicen en general toda la historiografía, es consecuencia asimismo de la forma en que los aliados pusieron una serie de condiciones a la Alemania derrotada. O sea, esa Alemania derrotada, ¿no?, simplemente va a sufrir en los años 20 y en los años 30 una serie de circunstancias que la van a llevar a que sea en Alemania y no en México, no en Argentina, no en Rusia, donde se establezca un régimen como el nacionalsocialismo. Y si nos vamos un poco más para atrás, que es lo que vamos a ver en esta plática, hay una serie de condiciones militares, una serie de condiciones sociales, una serie de argumentos filosóficos que van a desembocar en el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que como ustedes seguramente lo han leído, yo también lo he leído en mis libros de historia, pues tenemos la visión germánica del asesinato. Ya, porque el asesinato dice, bueno, y entonces el asesinato del archiduque desemboca en que Austria le pida explicaciones a Serbia, Serbia no se las puede dar en 24 horas y así comienza la Primera Guerra Mundial. Pero como veremos en un video que yo les voy a pasar, si ustedes van a Serbia, en Serbia el señor que le dio el pistoletazo tiene una estatua y es un héroe nacional. Entonces así siempre es la historia. Para unos Benito Juárez es un demonio, para otros es el sumum de lo que debería ser el político mexicano. Mientras yo voy a hablar, voy a pasar un PowerPoint donde van ustedes a ver personajes, pinturas, caricaturas, en fin, diversos libros de lo que yo voy a estar hablando. Es un video que se va a ir, dijimos, se repite, solito se repite, y no necesariamente me voy refiriendo, esta es la 1 o esta es la 2, sino en general va a ser el ambiente que les digo yo de esto que vamos a hablar. Entonces, vamos a ver si me pueden ayudar, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno. Como ustedes pueden ver, es imperialismo, nacionalismo y revolución en Europa. No podemos de ninguna manera separar estos tres conceptos, estas tres circunstancias en el periodo que, como dice el título de esta charla, de 1880 a 1914. ¿Y cuáles son esos problemas que se están dando en aquella época? Bueno, uno de ellos, y está desde la Revolución Francesa y pasa a lo largo del siglo XIX, es el conflicto entre la monarquía y la soberanía del pueblo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gobierno es el que se debe establecer en un estado determinado? Recuerden ustedes que la Revolución Francesa se inicia en contra de la monarquía absoluta de Luis XVI, ¿no? Y entonces pasa Napoleón, luego viene la época de la posrevolución, y lo que nosotros vamos a ver a lo largo del siglo XIX es esta monarquía y soberanía del pueblo.
Entonces, ¿quién gobierna? ¿Cómo gobierna? Y posteriormente, ¿quiénes eligen a sus representantes? Es la aristocracia y los burgueses, es la aristocracia, los burgueses y las profesiones liberales, es la aristocracia, los burgueses, las profesiones liberales y los obreros, o en la última etapa son la aristocracia, los burgueses, las profesiones liberales, obreros, campesinos y finalmente la mujer. Entonces, esos votantes es la soberanía. Esta soberanía popular es uno de los ejemplos que vamos a estar viendo a lo largo de todo el siglo XIX y que autores de uno y de otra visión van a señalar que el mejor Estado nacional debe, de alguna manera, ser sustentado, debe ser fundamentado en una soberanía. La soberanía recae en la figura del monarca o la soberanía recae en el pueblo, y ese pueblo delega sus facultades en unas autoridades y les da una legitimidad. Ese sería el concepto general. Bien, este problema entre monarquía y soberanía va de la mano en relación a otra cosa muy interesante, que es el orden constitucional, un orden constitucional que no es democrático, pero sí es liberal. O sea, cuando se está hablando de en quién recae la soberanía, lo que estamos viendo es que esa soberanía debe estar limitada, debe estar, dijéramos, fundamentada en una constitución. Esa constitución tiene una serie dijéramos, es el marco legal que permite la convivencia humana. Y estamos diciendo que ese orden constitucional no necesariamente es democrático. En algunas ocasiones dicen, bueno, es que nuestros liberales eran democráticos. Mentira. Ni el propio Benito Juárez es democrático, como muchas veces nos los quieren hacer creer. No. Hay algunas personas como Francisco Zarco o como Melchor Ocampo que efectivamente piensan que debemos llegar a un nivel de democracia, pero eso es proceso de un convencimiento que se va a ir dando a partir de una serie de luchas, ¿no?, que son etapas en el desarrollo de este pensamiento político. Bien. Y entonces este siglo XIX nos habla de un liberalismo, es una de las dos grandes corrientes, liberalismo y conservadurismo, un liberalismo burgués que está buscando una serie de garantías en los derechos humanos, en los derechos civiles y la participación de la ciudadanía en la vida política, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ese liberalismo, y esto va a ir evolucionando a lo largo de los años, plantea estas cuestiones. ¿Cuáles son esos derechos humanos fundamentales? Y entonces dice, bueno, son libertades, pero las libertades, esas libertades de alguna manera, dijéramos, ambiguas, se materializan, entre otras, en la libertad de acción, en una libertad económica, en una libertad de tránsito, en una libertad de pensamiento. Entonces, nosotros hablamos en general de libertades, pero esas libertades se tienen que materializar en ciertas cosas. Y entonces, lo contrario a una dictadura, a un régimen cerrado, a una intolerancia, es la libertad de pensamiento. Ahorita está pasando aquí Rosa Luxemburgo. Bueno, para que Rosa Luxemburgo haya escrito y diga lo que dijo, se necesita una libertad no solamente de pensamiento, sino una libertad de expresión, porque eso que ella está pensando lo va a escribir, lo va a expresar en libros, en conferencias, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de esa libertad de pensamiento, una libertad de tránsito. ¿Por qué libertad de tránsito? Bueno,
Nosotros estamos acostumbrados, dijéramos ahorita, cualquier persona que vaya con su familia de vacaciones, bueno, pues agarra su automóvil y se va, ¿qué les gusta? A Guadalajara. Antiguamente en un régimen como Santa Anna o en una Francia, en la Francia absolutista de Luis XVIII o por ejemplo en la Alemania de los distintos principados, cada vez que ese ciudadano que va cambiando, dijamos el mexicano que sale del DF pasa al Estado de México, del Estado de México pasa al Estado de Michoacán y del Estado de Michoacán pasa a Jalisco, tiene que ir pasando por aduanas interiores, entonces necesita un papelito, un pasaporte interno para transitar entre México y la ciudad de Guadalajara. Bueno, eso sucede en la Francia absolutista y eso también sucede en el caso de Alemania. Entonces, es necesario para que las libertades se hagan efectivas, hay una libertad de pensamiento, una libertad de tránsito y, entre otras cosas, una libertad en la economía. Nosotros no podemos, por ejemplo, ustedes que están viendo aquí esta calle de San Petersburgo, no podemos ver, no podemos comprender las grandes ciudades del último cuarto del siglo XIX si no comprendemos cómo se va en el puro término marxista, va a haber una acumulación de capital y esa acumulación de capital va a generar esas grandes, dijéramos, fábricas, esas grandes ciudades donde la burguesía, donde la burguesía, dijéramos, hace ostentación de su dinero. Bien, eso llama fundamentalmente la atención. Pero también el liberalismo va a tener una serie de cuestiones que siguen estando presentes hasta el día de hoy, como es que para que se den estas libertades que les acabo yo de decir, se tiene que limitar la intervención del Estado. Y eso lo pudo haber dicho Carlos Salinas de Gortari, lo pudo haber dicho quien les gusta, Pedro Aspermella, pero también lo están diciendo los liberales decimonónicos. O sea, el liberal decimonónico piensa que ese Estado enorme es precisamente la representación del viejo sistema, ese rey absoluto que lo mismo tiene poderes para hacer leyes, que para mandar ejércitos, que para poner impuestos, que para tener, dijéramos, toda una serie de metapoderes. Él es el poder. Lo que están diciendo los liberales es ese Estado debe de alguna manera hacer más pequeño, pero ahí va a entrar en una contradicción precisamente cuando esos viejos liberales en la segunda mitad del siglo XIX empieza a darse un tránsito entre lo que se llama el liberal conservador y empiezan a pensar y a justificar un Estado muy grande, imperial, que empieza verdaderamente a coordinar como una especie de gran personaje, a las distintas actividades que le dan sustento a ese imperio. Es importante esta circunstancia de la limitación del Estado, pero al mismo tiempo el liberalismo plantea, entre otras cosas, algo que es fundamental para el pensamiento social de la segunda mitad del siglo XIX, cuando dice que la pobreza es fundamentalmente incurable. O sea, ustedes lo han visto a lo largo de sus libros que han leído, cómo entre el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, se empieza a dar precisamente esta construcción de una sociedad que crea una industria, que va a proporcionar los medios para que se dé la innovación tecnológica, para que la banca comercial vaya a financiar todos esos proyectos. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las novelas de Charles Dickens y en muchas otras, es que
sistema económico que para algunos es fundamentalmente, ¿cómo se llama?, resulta en una serie de ganancias. Al mismo tiempo, Charles Dickens nos retrata toda la pobreza de, ¿cómo se llama?, de Londres. Y entonces, de un lado tenemos los grandes bancos, las grandes compañías navieras, las grandes compañías que van a estar exportando, aquí vemos africano, en África del Sur, en Rodesia, en Kenia, etcétera, etcétera. Y por el otro lado están los bajos barrios londinenses, donde los obreros se hacinan en las peores condiciones de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dicen es, la pobreza es incurable. Lo que podemos en algún momento dado es que a la larga quien tenga éxito, ese individuo, no la sociedad, sino ese individuo va a ir de alguna manera, ¿cómo se llama?, superando su condición de pobreza. Bien. ¿Quiénes son los enemigos de ese liberalismo decimonónico? Bueno, uno de ellos es el conservadurismo, que viene desde el siglo XVIII por lo menos, ¿no? Pero también vamos a ver estos críticos del liberalismo dentro de la gran corriente del socialismo, el anarquismo y la democracia radical. Estos demócratas radicales, que son los que van a estar luchando precisamente para que estas personas que, si nosotros tenemos que la base de la legitimidad de un país, de un gobierno, está en el voto que dan los ciudadanos, como yo les dije, sean no solamente los burgueses, sino que sean los burgueses, los obreros y las mujeres. Y entonces muchos de los que van a combatir precisamente el liberalismo del siglo XIX es estas corrientes que estamos de alguna manera viendo de manera muy general. Bueno, otra lectura que nosotros vamos a ver es cómo se va a unir el concepto de nación en un determinado país. Y en este caso va a ser fundamentalmente Francia y las dos unificaciones tardías de Italia y Alemania. Entonces, entre 1870, números redondos, hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver un pensamiento de tinte conservador que se une a una serie de ideas de un nacionalismo agresivo. O sea, para que exista un Estado nacional, debe haber una comunidad de lengua, creencias, religión, costumbre, formas políticas, etcétera. Y entonces nosotros hemos estado viendo, ahorita que estamos viendo aquí a Heinrich von Trechte, él, como Wagner, que ya lo vieron hace unos minutos, etcétera, etcétera, van a escribir una serie de textos donde analizan, por ejemplo, el caso de Wagner, va a analizar cómo, el caso francés de Maurras, que nos va a hablar acerca, muy conservador en su revista Acción Francesa, lo dice, ¿qué es lo verdaderamente francés? ¿Qué es lo verdaderamente alemán? Y entonces nosotros vamos a ver en el último cuarto del siglo XIX cómo estos personajes van a escribir verdaderamente textos muy sesudos acerca de cuáles son aquellos elementos que definen a una sociedad nacional, y esa sociedad nacional es distinta a la otra. O sea, ¿qué es lo verdaderamente alemán? ¿Qué es lo que verdaderamente define a lo francés? ¿No? Yo les pongo un ejemplo en la actualidad. Hay un programa de radio que se llama Top France, que sale los domingos.
Ese programa hace muchos años, bueno, pues acaba, dijéramos, la música tradicional francesa, pero de últimos años para acá, de pronto resulta que lo que está poniendo es música de las minorías francesas, ¿no? Y entonces de pronto habló una persona muy indignada y dice, es que yo quiero ir a Charles Trenet, yo quiero ir a Yves Montand, y me ponen a Mohamed X, que ya es ciudadano francés, que a lo mejor es hijo o nieto de alguien que llegó a Francia, pero que no lo consideran verdaderamente francés, a pesar de que él y sus padres han vivido en Francia. Ustedes aquí ahorita lo estoy viendo, un típico ejemplo de esa mezcla de nacionalismo e imperialismo en el monumento a Víctor Manuel II. Aquí lo tienen gráficamente, dijéramos, esa idea magnífica de lo que se unen esos dos conceptos de nacionalismo e imperialismo. Bueno, el nacionalismo va a ir unido, como ya le dije, al concepto de imperialismo, pero este imperialismo es una cosa muy curiosa, ustedes lo estaban viendo en el mapa pasado, que es cómo se va a repartir el mundo. Y estábamos viendo en el mapa pasado cuáles son esas áreas donde se va a repartir ese mundo. Bueno, es todo el África, es desde el Levante hasta todos los enclaves chinos, son las islas del Pacífico Sur y es en general lo que nosotros conocemos como Oceanía. O sea, salvo el caso de América, ¿no?, el resto del mundo va a ser o bien ocupado por esas ¿cómo se llama? Esas potencias que geográficamente ocupan un lugar muy pequeño y el resto del mundo que pertenece a alguien. No sé si ustedes, por las personas que estoy viendo, hace mucho tiempo hubo una película, creo que era con Charlton Heston, que se llamaba algo así como un mes o 2 meses en Pekín, que se refería a la revolución de los boxers. No sé si alguien se acuerda. Bueno, la revolución de los boxers son una serie es un nacionalismo chino que está respaldado por las autoridades imperiales chinas, y estos boxers van a luchar en contra de las fuerzas coloniales, y en las fuerzas coloniales están franceses, belgas, estadounidenses, y de pronto le llegan a China pues las tropas de todos estos países y hacen a los boxers pedazos. Bueno, ese es parte de ese ambiente, y entonces ese imperialismo se va a adueñar de territorios, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante que es no solamente territorios, sino adueñarse de las riquezas, ¿no? El imperialismo sigue existiendo. O sea, piensen ustedes en el caso español. Se habla, es más, hasta es un término que lo utilizan mucho los sudamericanos. Oye, la plata, te voy a dar plata, me falta plata. Y entonces, bueno, a lo largo de los 3 siglos coloniales, bueno, las autoridades españolas sacaron toneladas de plata. La nueva forma de imperialismo es que el sistema de Banco Bilbao Argentaria, BBVA, Bancomer y Santander en México sacan la mayor cantidad de recursos de su propio sistema financiero. O sea, lo que le da BBVA y Santander en su propio sistema financiero es más de lo que sacan en la propia España y en Europa. Eso es una forma de moderno imperialismo que es simplemente una última etapa de algo que viene de mucho tiempo para atrás. Entonces es sacar uranio, sacar caucho, sacar petróleo, pero también las instituciones bancarias, y esas instituciones bancarias van a fundamentar financieramente la construcción de las grandes obras de infraestructura
sean presas, sean ferrocarriles, sean diversas obras de utilidad pública. Hace tiempo un historiador inglés que se llama Paul Garner hizo un muy bonito libro se llama El contratista de don Porfirio, que era Whitman Pearson. Entre otras cosas, señor Pearson es su esposa, él lo van a hacer Lord Cowdray, y Lord Cowdray es, entre otras cosas, el, dijéramos, cofundador del hospital británico, el famoso ABC, que es American British Cowdray Hospital. Y entonces, esa es una forma de ese imperialismo de finales del siglo XIX, o sea, son expresiones de ese imperialismo. Bien. Nosotros estábamos viendo hace unos minutos, esa caricatura donde estaba un inglés que le está enseñando a un africano el alfabeto latino, le está enseñando a hablar, a escribir, a hablar y a vestirse como gente decente. Y entonces aquí lo que estamos viendo es algo que lo puso muy gráficamente este magnífico novelista inglés que se llama Rudyard Kipling, que va a cantar las gestas coloniales inglesas. Y entonces lo que dice Rudyard Kipling, y van a decir los imperialistas europeos, es la responsabilidad del hombre blanco para civilizar, educar a los pueblos de color. Y bueno, ustedes vieron la viñeta del hombre de este aborigen africano, pero el hombre de color no es un hotentote que esté en Sudáfrica, sino también es un hombre de color en Cuba, es un indio en México o el Perú, es un chino amarillo en Mongolia, en la propia China. Y entonces vamos a encontrar verdaderamente una ideología que va a tomar cuerpo en 1880 y se va a ir fortaleciendo y tiene su expresión más terrible, y ustedes la conocen bien, en la visión antisemítica dijéramos, de la Alemania prehitleriana y de la época de Hitler. Y entonces, ¿quiénes son esos que van a civilizar? Bueno, pues son la raza blanca, pero no cualquier raza blanca, son los teutones y son los anglos. Bueno, ustedes lo vieron hace poco, vean ustedes aquí, ¿qué mayor símbolo del espíritu, del espíritu del imperio, que es precisamente este guerrero, ¿no? Que ustedes lo están viendo, y al fondo precisamente esa arquitectura típicamente imperial, ¿no? Hay muchas de ellas. Y si no, lo podemos ver en la actualidad. Acuérdense ustedes lo que pasó hace poco en el partido de fútbol. Y me voy a levantar. Ustedes, acuérdense cómo era la circunstancia. ¿Cómo caminan los gauchos? ¿Cómo caminan los alemanes? Eso está aquí. Ese es el imperialismo. Eso es sentirse verdaderamente arriba del gaucho. Y eso lo pueden ver con los norteamericanos, lo pueden ver con los alemanes, lo pueden ver con los holandeses, etcétera. Y es muy interesante porque es una ideología que se va a ir verdaderamente haciendo muy sofisticada. Yo les pongo un ejemplo. Una de las sociedades, vean aquí ustedes, precisamente con lo que vamos a terminar, que es el que mata al archiduque. Bueno, pues para unos es un asesino, para otros no lo es tanto, y nos habla del conflicto de los Balcanes que está
pendiente. Ese conflicto de los Balcanes no se ha quedado. ¿Y por qué? Porque también es un conflicto de raza y de etnia. No es lo mismo ser un teutón, un germánico, a ser un eslavo. Y siempre ha habido verdaderamente una oposición entre los pueblos germánicos y los pueblos eslavos y no se quieren, ¿no? Eso es muy, muy importante. Le damos clic para darle la vuelta. ¿Sí? F5, perfecto. Entonces, eso es verdaderamente muy interesante porque lo que nosotros vamos a ver es precisamente este dominio que se va a dar en el siglo XIX, y es un dominio económico, es un dominio de la banca, pero es un dominio también mental. Ustedes lo han visto en toda esta presentación. Es la arquitectura, son las tiendas, es la moda. O sea, cuando Rudyard Kipling, cuando Livingstone van al África o cualquier otro de estos, por ejemplo, estos evangelizadores, ya fueran católicos o protestantes, bueno, les van a enseñar la verdadera religión, pero también les van a enseñar el inglés o el francés y también a enseñar a cómo vestirse, ¿no? Los salvajes van de taparrabo, los civilizados usan zapatito, ¿cómo se llama? Camisa, pantalón, las mujeres van, ¿cómo se llama? Con sus trajes largos. Y entonces ese es el verdadero colonialismo. Ahora, yo les diría, ¿nos hemos salvado de eso? No. El imperialismo que se ejerce en la aldea global de la actualidad lo pueden ustedes ver simplemente en las maneras como nos comunicamos, en las famosas redes sociales. ¿Y quiénes son esas redes sociales? Bueno, pues ustedes ya lo saben, las diversas compañías, Yahoo, Google, Facebook y todas esas cosas. Bueno, es una manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos a la reina Victoria verdaderamente como el ejemplo de la monarca del siglo XIX. Y además hay una cuestión, ella, aquí como están ustedes viéndola, es cuando se viste como emperatriz de la India. O sea, antes era reina de Inglaterra, pero su ministro Benjamin Disraeli va a hacer todos los arreglos necesarios para que se convierta y acepte el título de emperatriz de la India. Y entonces, así como ella es emperatriz de la India, piensen, ustedes ya lo vieron en estas fotos, el caso del emperador, el Kaiser Guillermo, ¿no? Bien, entonces ustedes también, por ejemplo, lo que ya hablábamos del hacinamiento de la gente. Bueno, y entonces ese imperialismo que se da en las formas culturales lo tenemos, como yo les digo, en la cuestión del consumo, o por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí precisamente en cómo nos vestimos. Dice el de medio, ese no es español, por el tipo de barba nos podría recordar un poco como a Maximiliano, ¿no? Viéndolo desde atrás. La manera como se ve el músico, poeta y pintor, una especie como de gente bohemia, ¿no? Eso llama, les digo, es muy importante. La economía imperial, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca materias primas, ya vimos bancos, las obras de infraestructura, desarrollo industrial, inversión extranjera y una política ultramarina agresiva que a la larga lo que va a buscar es nichos económicos y al mismo tiempo que alimente a esa clase trabajadora que está en sus respectivos lugares donde se está produciendo un determinado artículo. O sea, la fábrica de textiles de Birmingham necesita materia prima. Esa materia prima no necesariamente le viene de los campos ingleses, sino le va a venir de la lana de Australia y de la lana de Argentina. Y entonces lo que necesitamos es una serie de barcos rápidos
que vayan y le den la vuelta al mundo y que traigan esa materia prima desde la Argentina o Australia hacia, ¿cómo se llama?, hacia Londres. Bueno, la lana, si está bien cuidada, no le pasa nada. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se da la competencia entre los productores de carne de la Argentina y los productores de carne de los Estados Unidos? Bueno, van a competir por los mercados europeos, pero entre otras cosas lo que necesitan son los barcos que tengan, digamos, nosotros lo llamaríamos actualmente como un sistema de refrigeración para que la carne que sale del Río de la Plata no se eche a perder en el tránsito que va del Río de la Plata a Southampton. Y entonces ahí estamos viendo cómo esas necesidades de materia prima para hacer los textiles a partir de la fibra de lana o simplemente la comida, que es la carne, o sea, solamente se empieza a abaratar la carne en Europa en el momento en que llega al subcontinente precisamente esas carnes que no se pueden producir ni en los campos alemanes ni en los campos franceses, son muy pequeños, y en cambio llega precisamente los cárnicos de estas zonas o coloniales o semicoloniales, ¿no? Bien. Esta idea que estábamos hablando de las luchas es una lucha implacable entre razas superiores y razas inferiores. Y esto, como les había yo dicho, va a dar origen a una serie de doctrinas muy criticables el día de hoy, pero que funcionaron muy bien entre el siglo XIX y los primeros 30, 40 años del siglo XX, que es el social darwinismo, que va a pensar precisamente que hay una serie de razas que han evolucionado de una manera más rápida que otras, pero también lo que nosotros vamos a ver, hay una rama donde nos habla de un determinismo racial. Yo les pongo un ejemplo. Hay una serie de textos y autores donde dicen: los climas son fundamentales para el pensamiento. Si ustedes viven en Alemania o en Francia o en Inglaterra y les llega el otoño y, como un buen filósofo, le agarra una tormenta de nieve y se ve obligado a encerrarse en su casa durante un mes, en ese mes va a poder producir una obra filosófica, ¿no? Pero eso no se da en Acapulco. Hace mucho calor, camarones, cerveza. O sea, no se puede, hay un determinismo en los climas para decir, hay ciertos lugares, hay cierta inclinación de pueblos, de clima, de circunstancias, de cultura para decir, aquí sí se va a hacer gran filosofía y aquí solamente se repite filosofía o no se hace nada. Allá se lee y aquí no se lee. Y ese tipo de filosofías o pseudofilosofías que se van a dar en el siglo XIX van a tener verdaderamente muchos adeptos entre finales del siglo XVIII del siglo XIX y del siglo XX. Y entonces hay una evolución y entonces hay razas superiores y razas inferiores, ¿no? Y va a haber precisamente una lucha precisamente por la existencia y también por alejar o por dejar precisamente de lado a esas razas que son inasimilables. Por ejemplo, ¿quién toma mucho la atención precisamente esto de las razas inasimilables? Se da en Australia. Acuérdense ustedes que en Australia buena parte de la población, los primeros que llegan son exploradores, pero luego va a ser una colonia penitenciaria. Mucha de la gente son herederos de estos prisioneros que se quedaron. Y ese grupo de ingleses, ese grupo humano inglés,
va a tener contacto con los aborígenes naturales o indígenas de Australia, como ustedes quieran llamarlos, que si nosotros lo comparáramos verdaderamente con las otras grandes culturas del mundo antiguo, como sería el mundo mesoamericano, el mundo incaico, bueno, pues los habitantes de Australasia verdaderamente estaban sumamente atrasados. Y en estas ideas del darwinismo social y de la diferencia entre razas inferiores y razas superiores, una de las cosas que más se va a prohibir va a ser el mestizaje. O sea, para una sociedad fundamentalmente racista, el mestizaje es lo peor que le puede suceder. Y entonces se hacen toda una serie de estudios y es muy interesante ver cómo se va a, a demostrar que, pongamos, un inglés se mezcla con un aborigen y el hijo de ese aborigen, bueno, va a ser lo que nosotros conocemos como mestizo. Pero en una segunda, en una tercera o en una cuarta generación que se vaya mezclando hacia lo blanco, va a resultar que ese bisnieto o tataranieto del origen, de esa pareja original de anglo con aborigen, va a ser prácticamente, su fisonomía es verdaderamente como la de un europeo. Y eso es precisamente la corrupción de las razas. Y entonces va a haber toda una serie de textos donde hablan que lo que se debe evitar por todas las maneras, precisamente esta idea de la mezcla de razas. Bien. Así como hemos visto esta parte de la economía y de alguna manera cómo se está sustentando este imperialismo en la convicción profunda del racismo, de una serie de razas superiores y razas inferiores, otro de los elementos que sustenta el imperialismo es la idea de que solamente un imperialismo puede sobrevivir si está sustentado, en una gran capacidad militar. O sea, no podemos auténticamente, ahorita que estoy viendo aquí Burckhardt, Jacob Burckhardt dice, los griegos y la civilización griega. Cuando Maximiliano envía a su embajador a Viena, que ahorita se me va su nombre, en un discurso dice, bueno, debe haber, es embajador en Austria y embajador en Italia. Y entonces dice en su discurso de presentación de credenciales, dice, debe haber una comunidad de intereses y comunidad de sentimientos entre los mexicanos y los italianos, porque los dos venimos de la raza latina y porque los dos hablamos una lengua romance. Eso dice el embajador mexicano. ¿Y saben cómo le contesta la prensa austriaca? Y me acordé por lo que ahorita veía yo de Burckhardt. Dice, pero nosotros nos preguntamos qué afinidad puede haber entre una nación compuesta de indios y los herederos de los césares y de la legislación romana. Ahí está. Ya. No, o sea, a lo mejor ese mexicano estaba convencido precisamente de que había una serie de comunidad de intereses, y nosotros podremos decir que hay una serie de comunidad de creencias culturales entre, dijéramos, dos países de raíz latina. Pero lo que le contesta la prensa usted que dice, bueno, pues no, hay diferencias, ¿no? Y entonces estamos hablando de esa mentalidad colonial, imperialista del siglo XIX. Ahora, yo estaba leyendo hoy en la mañana, había una serie de emigrados negros en México, muchos que vienen de Haití, otros que vienen de países
africanos y se quejaban del racismo. Bueno, nosotros los mexicanos somos bastante racistas, somos muy racistas con nuestros indios, y a pesar de una serie de cosas, bueno, pues estas personas se quejaban de ello. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que en son de broma decía Johnny Laboriel, y no me acuerdo cuál era otro, que decía, bueno, es que yo creo que los únicos negros somos Amorita y yo. ¿No? ¿Por qué? Porque en la televisión y los programas los únicos negros eran ellos, ¿verdad? Y se obviaba a los negros que viven en Guerrero, que viven en Oaxaca, y algunos que todavía siguen viviendo, a los menos en la zona de Veracruz. Entonces, ahora, ¿por qué se da esto? O sea, no nos curamos en salud, porque el inicio de la sociedad mexicana es una base racista. O sea, la sociedad de la Nueva España se fundamenta en una serie de castas. Ustedes lo ven perfectamente en ese magnífico biombo, ¿no? Y cuáles son los altapatraces y cuáles son los zambos. O sea, la sociedad colonial de la América española es una sociedad fundamentalmente racista, y eso pasa. Claro, alguien diría, el dinero me blanquea. Entonces, sí, sabemos que los alemanes son racistas y que se creen superiores, pero nosotros también somos muy racistas con nuestros propios indios y también con estos negritos. Ahora, claro, negritos, es más, estoy usando esa connotación peyorativa, son negritos. En una plática, yo les decía en los Estados Unidos que estaba yo en un estado fundamentalmente racista como es Mississippi, ¿no? Les decía, si se me sale decir negro, por favor, discúlpeme, porque en español no hay la diferencia entre black y negro. O sea, negro es negro, punto. Le podemos decir negrito, le podemos decir prieto, le podemos decir morenito, ¿verdad? Pero el negro es negro. Tampoco no hay un afromexicano. Bueno, entonces ya estaríamos un poco como utilizando los términos ingleses, pero no hay un afromexicano propiamente. Pero en fin, ese es otro punto. Pero entonces estamos viendo cómo ese elemento del racismo, piénsenlo también, porque estamos viendo en el caso mexicano, la sociedad donde se establece el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Cuál es el modelo porfiriano? El modelo porfiriano en la arquitectura, en la cultura, etcétera, es Francia, ¿no? Están las casas, están las academias, está la repostería, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos a enviar a los militares? Los vamos a enviar a tomar cursos de posgrado a Francia, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿qué es lo que no me gusta? Bueno, pues el indio vivo. Y entonces hacemos campañas contra los indios mayas, y hacemos campaña contra los indios yaquis y mayos, etcétera. Entonces también la política social del, ¿cómo se llama?, del porfiriato, no es que Porfirio Díaz fuera un racista, a pesar de que él, si ustedes comparan sus fotografías de coronel Porfirio Díaz y del dictador Porfirio Díaz, como ya decían, bueno, al final ya parecía militar prusiano, es más, ya se había blanqueado, decían que porque se echaba crema de conchanaca, pero al principio era un mestizo de primera generación o indio de última generación, como ustedes quieren verlo, ¿no? Pero es una cosa muy interesante. Entonces, él corresponde a sus pares europeos e inclusive norteamericanos. Bien, en fin. Se plantea que Alemania debe ser una potencia, pero entre otras cosas tiene que ser una potencia militar y una potencia marítima. Esa potencia marítima va a ser muy interesante porque se va a dar una competencia entre 1880 y 1914 entre la Armada Británica y la Armada alemana. Ven ustedes, por ejemplo, aquí se dan los grandes almacenes. Eso también estamos hablando de esa cultura del imperio de finales del siglo XIX, porque los grandes almacenes no solamente se refieren a este almacén, piensen ustedes que por los mismos años se va a dar en México los grandes almacenes de lo que sería el Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, pero además estos grandes almacenes tienen una cuestión social y también de tipo dijéramos, de educación. O sea, a estos ¿cómo se llama?, almacenes puede ir genuinamente
una muchacha, una señora, sin que se hable mal de ella. O sea, acuérdense, en una sociedad muy tradicional, ¿dónde sale la muchacha? Bueno, la muchacha sale con su mamá o sale con una chaperona, sale a una reunión familiar o sale con su cuidadora a una misa. Pero cuando se dan estos almacenes y la mujer conquista el espacio público, sale a la calle y sale de una manera muy libre, a ver lo que está en las grandes tiendas. Y entonces estos grandes almacenes no solamente ponen la mercancía de una forma muy bonita, sino que le van a agregar cafetería y le van a agregar salón de belleza. Entonces se puede hacer una vida adentro de ese almacén de ropa. Y en aquellos antiguos almacenes había una sección de hombres y una sección de mujeres, y luego no se juntaban uno con el otro. Entonces, pero ese es otro punto. Bueno, entonces Alemania tiene que ser una potencia marítima, y entonces lo que se está viendo es quién va a dominar el Atlántico. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX es Inglaterra la que domina no solamente el Atlántico, sino en general los mares. Pero la que va a competirle en el océano Atlántico paulatinamente va a ser precisamente Alemania. Y en un momento dado, en esta competencia que se da entre imperios, en un momento dado, la prensa alemana dijo: no tenemos por qué escoger entre la bolsa inglesa o los azotes rusos. ¿Qué quiere decir con ello? Cuando se habla de la bolsa inglesa, es que la Bolsa de Valores de Londres y el Banco de Inglaterra son los que ejercen predominancia en los asuntos financieros a nivel mundial. Entonces, lo que va a hacer Alemania como imperio es crear su propia banca imperial, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso mexicano, los créditos hasta antes de Porfirio Díaz se contratan con casas inglesas fundamentalmente, y en la época de Porfirio Díaz van a ser casas alemanas y casas estadounidenses, y eso nos dice que se están abriendo los mercados. Y por el otro lado, cuando dice de los azotes rusos, es que desde la época de Iván el Terrible, pasando por las campañas napoleónicas y lo que sucede en el siglo XIX con la guerra de Crimea, es que para los europeos la Rusia imperial ha sido y es el día de hoy un país en expansión. Y es un país en expansión simplemente, una de sus causas es su ubicación geográfica. O sea, si ustedes solamente piensen ustedes en términos geopolíticos, los mares, estamos hablando de Alemania, la cuestión marítima. Si ustedes tienen, como los Estados Unidos, dos grandes costas, la Pacífica y la Atlántica, que están abiertas todo el año, bueno, pues sus barcos van para la derecha o para la izquierda. Pero ¿dónde sale la armada rusa y posteriormente la armada soviética? Pues sale de los mares congelados de allá arriba, ¿no? Entonces, el expansionismo ruso ha sido fundamentalmente hacia abajo. Arriba pues son pocos rusos, ahorita creo que son 120, 140 millones, son muy poquitos rusos, pero se han extendido hasta Kamchatka. Pero la zona donde ha chocado con Francia y con Inglaterra es precisamente hacia abajo, hacia el Medio Oriente, hacia el Cáucaso y a topar con los turcos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros los alemanes no queremos estar bajo el dominio financiero británico, pero tampoco queremos estar bajo el azote de los rusos, ¿no? Y piensen ustedes todavía en la geopolítica actual y lo que hace Merkel. O sea, Merkel sí dice en algún momento dado, bueno, pues sí, que Putin de alguna manera arregle esta cuestión del avionazo, en fin, que haya responsables, pero no es lo mismo decirlo pegadito al oso ruso
que Obama, que trae por lo menos un océano de por medio, ¿no? O sea, los europeos saben perfectamente a lo que son capaces los rusos. Y piensen ustedes en esos naipes que van a dar origen a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso llama la atención. En fin, por ejemplo, hay diferencias en cuanto al imperialismo. El imperialismo francés, por ejemplo, concedió sistemáticamente derechos de ciudadanía a una parte, no a todos, pero a una parte de sus súbditos de color, argelinos, de Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, hay una diferencia que llama la atención, y lo que dicen algunos de los teóricos del imperialismo francés es: sí, efectivamente tenemos colonias en lo que sería Indochina, tenemos la muy importante colonia de Argel en el norte de África, pero ¿dónde deberían dirigirse nuestras baterías? A ver, ¿dónde? ¿Qué es lo que yo tengo clavado en el fondo de mi corazón y que para verdaderamente ser potencia debo recuperar? La Alsacia y la Lorena, ¿no? Acuérdense ustedes que la perdieron frente a los prusianos en la guerra contra Napoleón III. Así como dicen que una Rusia sin Ucrania no es potencia. Ojo, y eso no es del siglo XX, eso viene del siglo XVIII, por lo menos. Hay un magnífico libro, yo se los recomiendo, de Jean Meyer, que se llama La Gran Controversia, y en La Gran Controversia Jean Meyer hace una verdadera historia muy bien, es más, es excesiva en los datos del enfrentamiento entre la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia ortodoxa rusa, bueno, ortodoxa más bien en general. Y lo que nosotros vemos, una masilla con eso, y lo que nosotros vemos es que los odios Rusia-Alemania o los odios Rusia-Lapolituania, que serían los polacos y los países bálticos, o los odios de los rusos con sus primos muy cercanos, que sería Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, más abajo, son fenómenos de larga duración, muy larga duración. Entonces, de esa manera nos estamos precisamente, ustedes vean aquí este mapa que estamos viendo, que es aquí 1890, ustedes pueden ver de alguna manera esa Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, que además había tenido por lo menos 30 años de cierta estabilidad. Entonces, en el caso del imperialismo francés dice, lo que nosotros debemos enfocar nuestras baterías es a cómo podemos recuperar Alsacia y la Lorena, ¿no? Y también hay otra cuestión interesante, que es que en el imperialismo francés sí se plantea de alguna manera esta mezcla de razas que los hace distintos a precisamente a la concepción del colonialismo anglo o germánico. Bien, un poquito más adelante les mostraba yo la fotografía de Charles Maurras, que en 1899 va a fundar una revista verdaderamente conservadora de derecha, y algunos dirían que hasta filofascista, aunque el fascismo todavía no existía como tal. Bueno, al final sí, en fin, que se llama La Acción Francesa. La Acción Francesa plantea para Francia, pero no solamente para Francia, sino como un modelo a seguir por lo que verdaderamente quieren, un nuevo orden que es en contra del liberalismo, es primero un Estado corporativo. Ese Estado corporativo debe ser autoritario, tiene como características un nacionalismo extremo
Y ese nacionalismo extremo tiene sus orígenes en una serie de rasgos míticos, ¿no? Y entonces más adelante aquí, como les dije, salen las óperas de Wagner. Y entonces cuando Wagner hace Lohengrin y Parsifal y todas esas cosas, Wagner está buscando precisamente esos grandiosos orígenes de la cultura alemana. Pero eso también sucede en el caso francés, ¿no? No se tienen por qué ir hasta la derrota de Vercingetorix frente a las tropas de Julio César, ¿no? Se puede ir directamente a la grandeza francesa de la Edad Media, ¿no? Y entonces eso es importante. Entonces son los orígenes míticos. Yo les pongo a ver ustedes, porque es atrás y adelante. ¿Qué producción cinematográfica ha sido producida por los Estados Unidos de esta extrema derecha que ve en ese pasado mítico el origen entre Oriente y Occidente? Son dos películas. A ver, ¿qué película es? No. ¿Perdón? No, pero últimamente, reciente, de hace un par de años. ¿Perdón? 300, tiene usted toda la razón. O sea, es los griegos, el origen de la cultura occidental de la cual formamos parte, y los prietos, que son los persas, y que van a ser derrotados además. Entonces, la manera como se plantea la película, digo, es cierto, los griegos derrotaron finalmente a los persas, pero la manera como está presentada la película es precisamente de estos grupos de extrema derecha que buscan, ya sea en mitos, digo, sustentados, dijéramos, por la tradición, o en formas míticas verdaderamente sesgadas, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto imperial. Y piensen ustedes si no, a ver, dos sustentos, ya veíamos el caso del rey Víctor Manuel, su monumento en Roma. Pero también ustedes se van a la ciudad de Washington, y la ciudad de Washington es neoclásica, ¿no? Ahí ustedes tienen ahí el monumento a Lincoln, ahí tienen el monumento a Jefferson, el propio obelisco a Washington, ¿no? Y si no, vean también las construcciones neoclásicas del Kaiser Guillermo y el proyecto arquitectónico del Tercer Reich de Hitler. Y entonces, ¿en qué están buscando? Ustedes ven ¿cómo se llama?, los desfiles, y los desfiles nazis están retomando muchos de los elementos de la vieja Roma, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Entonces, Charles Maurras nos habla de eso, y entonces le digo, Estado corporativo, autoritario, nacionalismo extremo, mítico, antisemita, muy importante. Acuérdense ustedes de un caso muy famoso en Francia, que será el caso de Dreyfus, que va a ser un militar que lo van a degradar, en fin, toda una serie de cosas. Antisemita, racista en general, ¿no? Y que rechaza alguna serie de categorías del sistema social burgués y retoma de alguna forma algunos valores de la vieja monarquía francesa. También es una vieja monarquía que no es propiamente la monarquía de ni de los Orleans ni de los Borbones, ¿no? Pero entonces de aquí se ve esta idea de una Francia que ha sido, dijéramos, ha perdido su rumbo a partir de la Revolución Francesa. Acuérdense ustedes que el gran problema del siglo XIX es esa aversión a la revolución, es revolución, reacción, ¿no? Y entonces, desde la llegada de Luis XVIII, luego Carlos X, vamos a encontrar en Francia, y no solamente en Francia, sino también en el movimiento de la Santa Alianza, etcétera, etcétera, ese horror a la revolución.
Y bueno, hay muchas otras cosas que se pueden plantear, por ejemplo, en el caso del antisemitismo en Europa, que es producto de estos años, lo que se le está diciendo es que deben renunciar, ojo, a sus particularidades culturales y religiosas, ¿no? Y por el otro lado se plantea la asimilación. Y la asimilación es un concepto muy interesante de estos pensadores de finales del siglo XIX, y yo les voy a poner uno para que lo podamos ver más claramente. Uno de mis temas de investigación en la actualidad son los mexicano-americanos en Texas, igual entre 1880 y 1920. Y entonces se plantea la asimilación. ¿Qué persiguen los estadounidenses en relación a estos mexicanos? Bueno, mexicanos entre comillas, porque ya son ciudadanos estadounidenses, pero que no hablan español. Entonces, primero tienen que aprender a hablar inglés. Segundo, deben dejar de tener esa religión decadente que es el catolicismo y paulatinamente deben ir transformándose a la religión que es la del mundo exitoso, industrializado, bla, 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 que son las iglesias protestantes, concretamente el metodismo, la iglesia presbiteriana, los bautistas, por ejemplo. ¿Cuál es la asimilación? Se dice en el sur de Texas que hay dos partidos, el partido de las botas y el partido de los guaraches. El partido de las botas es el republicano y el partido de los guaraches es el demócrata. ¿Y por qué de los guaraches? Porque los políticos demócratas que controlan el voto campesino mexicano, no son mexicanos, por favor, ya son ciudadanos estadounidenses, votan, pero la asimilación tiene que ser: dejen esos horribles guaraches y pónganse botas, ¿no? Dejen de tomar esa horrible comida y entonces se van a vestir a la manera del oeste norteamericano y los domingos, por favor, se visten de blanco y se van a la iglesia ordenaditos y no me hacen fiestas fandango los domingos, porque el domingo hay que dedicarlo a Dios, entonces no se hacen fandango los domingos. Entonces es transformar culturalmente a esos mexicanos en Texas en verdaderamente ser ciudadanos estadounidenses con valores de la cultura dominante, ¿no? Por eso es que hace unos cuantos años este académico de Harvard, Huntington, en su libro de ¿Quiénes somos?, lo que más le preocupa pues son los millones de mexicanos, es que son inasimilables. Siguen hablando español, comen aguacate, sus parientes les traen tamales, bueno, verdaderamente son un caso. Y él dice en un momento dado, son tan inasimilables, dice, yo fui a un partido de fútbol en Los Ángeles, jugaba la selección mexicana contra la selección estadounidense y la mayor parte de los que estaban ahí le iban a la selección mexicana cuando deberían ir a la selección estadounidense, porque ya son ciudadanos de los Estados Unidos, no son mexicanos, entonces no se han asimilado. Entonces lo que están pidiendo aquí de los judíos es que se asimilen, ¿no? Y entonces eso es de los judíos, es de los mexicanos, pero también es de las minorías que están en contra de la cultura dominante, sean los valores ingleses, los valores franceses o los valores alemanes, entre otras cosas. Y ya para dar un salto y dar paso a las preguntas, vamos a la última parte, que es precisamente ¿quiénes critican a dijéramos cóctel, por llamarlo de alguna manera, imperialismo, nacionalismo y militarismo? Bueno, lo que nosotros vamos a ver son estas izquierdas, por llamarlo de alguna manera, y estas izquierdas van a dividirse en diversas ramas. Una de ellas, de las más importantes, es la rama sindicalista. Y la rama sindicalista la vamos a tener fundamentalmente en los países
desarrollados tecnológicamente hablando. O sea, no puede haber sindicalismo en una sociedad donde no ha experimentado una revolución industrial. Entonces, en ese momento, ¿dónde están los grandes sindicatos? Los grandes sindicatos están en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Claro que los va a ver en España, los va a ver en Portugal, los va a ver en Italia, etcétera, pero los grandes van a estar en esos países industrializados. Bueno, entonces, el sistema sindicalista, ¿no? Y hay una cuestión muy interesante. El sindicalismo va a crear una cultura obrera. Y donde más se da la cultura obrera va a ser donde está la antigua cultura obrera, que es en Inglaterra. Y entonces, si ustedes todavía van el día de hoy a Inglaterra, bueno, obviamente están los grandes periódicos, el Daily Telegraph, el Times, The Observer, está el de izquierda, The Guardian, etcétera. Pero también hay periódicos obreros. Y no solamente hay periódicos obreros, sino que hay inclusive el periódico de los que no tienen trabajo, pero están organizados, que se llama The Big Issue, o sea, como la gran cuestión, ¿no? Y entonces hay periódicos obreros. Ustedes vieron aquí el socialista de William Morris, ¿no? El fútbol, la cultura del pop, el rugby, cierto tipo de cánticos. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que verdaderamente se conforma en Inglaterra o en Bélgica una cultura obrera. Ahora, lo que hace la tradición inglesa es: no quiero hacer la revolución, lo que yo quiero hacer es mejoras en mi condición de empleado a partir del ámbito legal. O sea, no quiero romper con la legalidad. Lo que yo quiero, como se plantea, es reducir la jornada de 14 o 16 horas a 8 horas. Que los niños, en lugar de que estén desde los 10 años, bueno, por lo menos que tengan 14. Ya vieron que Bolivia, el izquierdista, entre paréntesis, de Evo Morales, ya dio una ley para que los niños de 10 años puedan trabajar legalmente en Bolivia. En fin, hay una serie de, dijéramos, de conquistas, que son conquistas salariales, porque se trata no solamente de mi salario, sino de las horas de trabajo y de las prestaciones. Esa es una corriente muy, muy importante. Por ejemplo, veíamos el caso de William Morris, que anda por ahí, y todo un pensamiento utópico que va a ser muy, dijéramos, muy interesante en Inglaterra. Y entonces tenemos, entre otras cosas, a H.G. Wells, por ejemplo, que escribe precisamente sobre una sociedad que no existe. Y más adelante vamos a tener a George Orwell, acuérdense ustedes, que escribe en 1984. Y vamos a tener El Mundo Feliz. Entonces vamos a encontrar en la literatura británica una serie de escritores que critican la sociedad que les toca vivir y están pensando, o vámonos más para atrás, la utopía de Tomás Moro. Entonces hay una tradición en relación a cómo debería ser esa sociedad, pero no hablan ni de lucha de clases ni de revolución. No hay un rompimiento como se va a plantear en el marxismo, etc. Bien. Va a haber otra sociedad, por ejemplo, la sociedad fabiana de 1883, donde se sustituye o quieren sustituir el liberalismo individual por un control de la economía por parte del Estado. O sea, vamos a romper con esa idea de que es un empresario que solamente vela por sus propios intereses y es un Estado el que coordina las actividades empresariales, las actividades económicas, y de alguna manera interpreta cuáles son las necesidades sociales, ¿no? Y entonces hay una serie de fabianos, una sociedad muy importante, George Bernard Shaw, Beatriz Webb, que anda por aquí, ¿no? Donde lo que se plantea es precisamente
el cambio de una sociedad, pero una sociedad por cambio de reformas paulatinas. Bien. Por el otro lado está la socialdemocracia alemana, que quiere transformar la propiedad privada, quiere transformar las formas de lo que se está produciendo, y esta socialdemocracia alemana, que posteriormente va a evolucionar, una de sus ramas va a evolucionar hacia el marxismo-leninismo, se separa del anarquismo que le gusta mucho a los pueblos hispanos y del sindicalismo. O sea, el sindicalismo se le hace demasiado moderado y el anarquismo se le hace demasiado violento en algunos aspectos. Yo les voy a decir una cosa, hay una serie de estudiosos que han trabajado sobre el anarquismo en México y en Hispanoamérica, y es una corriente ideológica que verdaderamente tuvo muchos adeptos. Piensen ustedes en nuestros dos más famosos anarquistas, los hermanos Flores Magón, ¿no? Y entonces, les digo, es una manera de los que están precisamente criticando al, ¿cómo se llama? Al este mundo imperialista burgués del siglo XIX. En 1889 en París se va a dar el caso de la organización de la Segunda Internacional Socialista, que va a declarar al 1 de mayo como Día del Movimiento Obrero y de la jornada de 8 horas. O sea, 8 horas es una conquista, ¿no? Y esto es muy interesante, porque si lo que nosotros vamos a ver en el mundo europeo es que lo que van a obtener los obreros alemanes, los obreros franceses, ese estado benefactor del siglo XX que ya ahorita se está desmoronando, ¿no? Es precisamente todas estas, lo que nosotros llamaríamos estas prestaciones que se consiguen paulatinamente por medio de los sindicatos. Piensen ustedes los franceses y los españoles y sus vacaciones de verano, y eran religiosas hasta hace unos cuantos años. Y vean ustedes lo que tenían los obreros franceses y los obreros alemanes en 1970, eran las prestaciones que ya las quería tener un obrero de la General Motors o de la Chrysler en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se da, es un proceso de conquistas paulatinas a lo largo del siglo XX. En fin, para terminar, quisiera yo plantearles algunas de las ideas que que se van a plantear como los más radicales el Partido Socialista. Y se plantea aquí, entre otras cosas, la huelga como una herramienta del movimiento obrero, ¿no? El sabotaje, el boicot, y como última herramienta, la huelga general, ¿no? La huelga general como la herramienta que se debe plantear finalmente frente a cuando todo lo demás ha fallado, ¿no? Y entonces uno se pregunta aquí vean a Bernard Shaw, los que ya somos un poco más grandes, ¿se acuerdan ustedes que en época de Echeverría normalmente se veía, hay 500 emplazamientos a huelga, 1000 emplazamientos a huelga, ¿no? La mayor parte se arreglaban antes de que estallara la huelga, pero a diferencia, por ejemplo, de la Argentina, en México no hemos tenido huelga general, pues yo creo que nunca. A lo mejor hubo una huelga general en época de Lázaro Cárdenas, algo así, pero en los últimos años no ha habido huelga general. Ahora ya casi ya ni huelgas hay, y todas están casi condenadas a perder. Bueno, pero entonces le estoy diciendo, hay huelga, el sabotaje, el boicot y la huelga general, ¿no? Y finalmente la doctrina sindicalista va a plantear ciertas cosas que, como yo les decía hace unos minutos, no gustan
a el ala más radical, que es precisamente el marxismo, y con esto yo quisiera terminar. Les voy a leer de Carlos Marx y Federico Engels, de textos escogidos, una parte del manifiesto del Partido Comunista, y dice así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. El Papa, el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Se pregunta Marx, ¿qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición, a su vez, no ha lanzado tanto a los representantes más avanzados de la oposición como sus enemigos reaccionarios el epíteto zahiriente de comunista? De este hecho resulta una doble enseñanza: que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa, que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus aspiraciones, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto propio del partido. Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el siguiente manifiesto, que será publicado, ojo, en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés, no en ruso. ¿Y por qué no en ruso? Porque Marx y Engels sabían que Rusia, primero tenía una política verdaderamente muy persecutoria, y segundo, porque no era un país industrializado, ¿no? Y dice así, no me extiendo demasiado, y eso algunos de ustedes seguramente lo habrán leído. La historia de las sociedades que ha existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa división de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales, etcétera, etcétera. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre la ruina de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase únicamente, ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue sin embargo por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que el año antepasado, el libro que más se vendió en la Feria del Libro de Madrid fue El Capital de Carlos Marx. Y entonces decían, ¿por qué Carlos Marx vuelve a ser de alguna manera objeto de estudio? Bueno, porque finalmente después de esta crisis muy importante que le ha pegado a Portugal, a Grecia, a España, a Irlanda fundamentalmente, donde se han perdido miles o millones de empleos, lo que nosotros estamos viendo es cómo se vuelve a dar un análisis de estas exageraciones a las que ha llegado. Ya no es el capitalismo burgués ni el capitalismo
imperial, sino ya sería una especie de capitalismo postmoderno, whatever that means, ¿no? Un capitalismo postindustrial, donde ya no son necesariamente los burgueses clásicos quienes tienen las herramientas de la producción, sino ya estamos viendo que son esos entes que no tienen nacionalidad, que no tienen, dijéramos, esos capitales golondrinos, como se les ha llamado, que en un momento dado están en México y luego cambian a Inglaterra y se van a los Estados Unidos y a las Islas Caimán y pueden dejar a un país en la inopia. Piensen ustedes en esta discusión que Argentina tiene actualmente acerca de estos capitales que les llama los capitales pirañas o algo así. Entonces, lo que quiere decir es que a lo largo del siglo XIX, como vimos al principio de esta plática, la discusión se inició entre monarquía y hacia dónde debería ir precisamente la soberanía del pueblo. ¿Quiénes eran la soberanía del pueblo? Luego, a lo largo del siglo XIX se va tomando cuerpo un sistema económico. Ese sistema económico está fundamentado en una serie de creencias, en una serie de filosofías. Los filósofos del siglo XIX son verdaderamente excepcionales. Ahorita planteábamos ahí Nietzsche, pero está un montón de personajes, hay músicos, etcétera, todo el movimiento romántico que se da en el siglo XIX. Y a partir de la mitad del siglo XIX hasta la revolución de 1917 en Rusia, se va conformando toda una ideología que critica los excesos de ese capitalismo voraz, pero también va a criticar, como es el caso de Rusia, como es el caso de Turquía, como es el caso del Imperio Austrohúngaro, esos remanentes del pasado absoluto que son los viejos imperios. Acuérdense ustedes que con la Primera Guerra Mundial se acaban los viejos imperios, o sea, el imperio ruso deja de existir, el imperio turco deja de existir, el imperio alemán, que era de reciente creación, también deja de existir, entre otros, ¿no? Y ¿cómo se llama? Esa efervescencia política, que además, déjenme decirles, Francisco Fernando es uno de los tantos asesinados. Si ustedes leen todos los diputados franceses, todos los políticos españoles, todos los políticos rusos que van a ser asesinados de uno y del otro lado, en el siglo XIX son muchísimos. O sea, nosotros sabemos de unos cuantos, pero finalmente esa lucha política es una lucha extremadamente violenta que termina precisamente en el momento en que se da el asesinato del archiduque. Y ya para terminar, les voy a leer, este libro se llama Diario de Guerra, de un soldado alemán que se llama Ernst Junger, y Ernst Junger está escribiendo su diario a lo largo de toda la guerra, y esto que yo les voy a leer, y con esto termino, lo escribe en diciembre de 1915. Él es, por lo que yo he estado leyendo, es un soldado que tiene culturas, sabe muchas cosas, y entonces empieza a hacer una reflexión sobre la Europa que ya no es. Quien quiera meterse, entre otras cosas, a la lectura de la Primera Guerra Mundial, yo les recomiendo, entre otras cosas, si lo van a leer verdaderamente sabroso, el libro que se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez. Es un libro que va a ser escrito por Blasco Ibáñez en 1916, o sea, en plena Guerra Mundial, a pedido del gobierno francés, y Vicente Blasco Ibáñez se va al Somme y retrata no solamente la campaña del Somme, sino que retrata la sociedad anterior a la Primera Guerra Mundial y lo que está pasando en la Primera Guerra Mundial. Y les voy a leer lo que dice el soldado Junger.
Y dice así: se mira por la ventana y se pone uno triste al ver en lo que se ha convertido el norte de Francia. Qué distinto era todo aquí hace 5 años. ¿Dónde ha quedado esa grata cultura de placer de vivir? Esa vida que fluía con amplitud, que en las pequeñas ciudades francesas me recordaba la pequeña ciudad de Germán y Dorotea. Aquel vino tinto y aquel pan blanco, redondo y esponjoso, y los exquisitos ragús de la cocina del norte de Francia. ¿Qué ha sido de ellos? Aquellas veladas con el maire, con el cura y con otros notables. Aquella existencia basada en la alegre afirmación de la vida. Todo pasó. Pasó para quizá nunca más volver. En el frente, o sea, en el frente de batalla, los pueblecitos destruidos, los árboles acribillados, los pozos desmoronados, los campos de cultivo removidos y cubiertos de altísimos hierbajos. Aquí, en el país ocupado, en Francia, el pueblo obligado a vivir de una manera que nunca conoció, obligado a comer con repugnancia el pan negro de la guerra y obligado a traer al mundo hijos que tal vez no encajen después en este risueño país. Y yo no podré viajar a París y Versalles, no podré sentir contento en el país del vino y de la alegría, porque entre nosotros y yo se levanta una pared, fluye un río de sangre que quizás inútilmente derramada para precipitar a millones de madres en la aflicción y el dolor. Ya llevo tiempo en la guerra, he visto caer a no pocos que bien merecían vivir, y se pregunta, ¿para qué esta matanza, este continuo matar y matar? Tengo que se está destruyendo demasiado y que quedarían pocos para reconstruir. Antes de la guerra, yo pensaba como muchos, abajo con ello, destruid el viejo edificio, el nuevo será de todos modos mejor. Pero ahora me parece que la civilización y todo lo grande va siendo sofocado poco a poco por la guerra. La guerra ha despertado en mí el anhelo de los efectos bienhechores de la paz. Pero basta de filosofía de puesto de guardia. Dentro de unos días nos entregarán fusiles nuevos, eso es un indicio sospechoso, un día en nuestra antigua posición y se dirá alarma, vamos a avanzar. Muchas gracias.